Bienvenidos a un nuevo capítulo de 5 minutos de fama o infamia literaria. Hoy voy a hablar por primera vez de un libro de poesía. Hasta ahora los libros de los que he hablado han sido fundamentalmente novelas o ensayos. Voy a intentar ser lo más sucinto posible, dado que llevo una semana bastante movidita, bastante dolorosa, porque el domingo pasado sufrí un pinchazo en el lumbar que se me ha irradiado prácticamente por toda la espalda y apenas puedo estar mucho tiempo sentado. Para aquellos que me desean lo peor, para aquellos que no quieren verme por aquí, porque así me lo dicen en algunos de los mensajes que me dejan en las redes, pues ya les doy un argumento para que me deseen lo peor. Yo, como soy un tanto cervantino, acudo a aquella sentencia del Quijote en el que Cervantes decía: deseo mucho, pero con poco me contento. Y como me contento con poco, pues me contentaré con que este dolor que estoy sufriendo ahora mismo en la espalda, pues pase pronto, pase rápido. El libro de Pedro López Lara, del que voy a hablar, lleva por título Arcén y como subtítulo Poesía reunida. Es un libro de 571 páginas, está compuesto de 16 poemarios y casi más de 1500 poemas. Es cierto, como dice el texto de la contraportada, que Pedro López Lara ha descartado casi una cuarta parte de su poesía. Y también en la contraportada se nos dice que esta obra es la obra concluida. Quiero entender que es la obra concluida en el sentido de que Pedro López Lara la ha reunido teniendo en cuenta lo que ha publicado hasta ahora. Y no quiero pensar que cuando habla de obra concluida es que ya no vaya a publicar ni a escribir un solo poema más. El tono de la poesía de Pedro López Lara es un tono crudo, es un tono descarnado, es un tono directo, es un tono sin alaracas verbales, sin retórica, prácticamente en contra de lo que decía Fernando Pessoa cuando afirmaba que el poeta es un fingidor. Yo creo que la poesía de López Lara es una poesía sin fingimiento. Tiene también un tono muy reflexivo, un tono realista, nada metafórico, donde muestra, como he dicho antes, un yo descarnado, también un yo memorioso, pero no nostálgico. Sus poemas también acusan cierto sabor culto, pero ni cultista ni culterano. Y por último, yo diría que muchos de sus poemas tienen un carácter sentencioso que se acercan casi al aforismo. Ese tipo de poemas son poemas breves, poemas a lo mejor de 1, de 2 o de 3 versos. Voy a poner 4 ejemplos de esto último. Uno de ellos lleva por título Aclaraciones sobre tu vida. Y dice: si estás buscando tu vida, la tengo yo. En otro de los poemas, que también tiene 2 versos y que titula Dos rasgos, dice: nada sabemos del pasado, como mucho que vuelve y que no es visitable. Un tercer poema también de carácter sentencioso y aforístico, que él ha titulado Escenario, dice igualmente en 2 versos: la palabra es un sitio, en él ocurren cosas. Y un cuarto ejemplo de un poema que consta de un solo verso, pero que no lleva título,
dice: no volverán los dioses a decirnos pasad. Creo que estos 4 ejemplos son una muestra de ese carácter, ya digo, que un tanto desencantado por un lado, crudo y directo por otro lado, y que hablan de aspectos que tienen que ver con la memoria, como he dicho antes, con las creencias, con la vida, con nuestra vida, etcétera, etcétera, ¿no? Respecto al yo desencantado, del que hablaba antes, pero no nostálgico, hay un poema que me gustaría leer que se titula El rostro de los días. Y dice lo siguiente: quien ha reconocido el rostro de sus días puede sentarse frente a ellos, mirarlos cara a cara, y ha de sentir vergüenza, pero también hastío. Cansa infinitamente ese mosaico de muecas repetidas, el confuso frenesí de palabras hiriéndose entre sí, y sobre todo la consabida retirada de todo aquello que quisimos y nos quiso, de todo aquello que quisimos y no quiso querernos, en un tiempo sin huella, cuando aún no sabíamos leer en él el rostro deforme de los días. Bueno, yo creo que el poema no hace falta explicarlo, habla por sí mismo, pero sí quisiera hacer hincapié en ese carácter, ¿no? De aquello que nos ha pasado, de aquello que nos ha ocurrido, que ha podido ser el querer a alguien y que ese querer desapareciera, o que quisiéramos a alguien y ese alguien no nos quisiera querer, y que todo eso es algo que va dejando una huella que es la que conforma nuestro rostro. Un rostro, como dice al final del verso, deforme. La memoria también es otro aspecto muy destacable dentro de la poesía de Pedro López Lara. Y hay un poema que se titula Elocuencias de la memoria. Ahí se nos dice, antes de leerlo, que la memoria es por un lado elocución, es decir, recuerdo, pero también por otro lado es invención. Y dice lo siguiente: es la memoria elocuente y acostumbra a pintarrear sus escasos recuerdos con afeites extraños, haciéndolos no ya irreconocibles. Su intervención no deja huella, sino sencillamente falsos, discordantes con una realidad dudosa en sí, difusa incluso en su momento, aquel en el que surge y dice: nada sospeches, soy yo misma. Un proceso, el hasta aquí descrito, resuelto con absoluta impunidad, que avalan el tiempo y, por supuesto, el hecho de que en el fondo esos recuerdos no le importan a nadie. Esto en lo que respecta a la elocutio, pues también echa mano la memoria de la inventio, terreno en el que alcanza sus mejores logros, sus más falaces y aplaudidas retóricas. La memoria y sus banales cosméticas, herencia maquillada que nos dejan los días. Bueno, insisto en que es un poema dedicado a la memoria y a esos recuerdos falaces, a esos recuerdos inventados, a esa cosmética, ¿no?, que es tan dada esta capacidad mental que tenemos para recrear nuestro pasado, nuestros días ya idos, de una manera que nos haga más soportable la vida, pero que si nos ponemos a pensar con seriedad, nos daremos cuenta de que esos recuerdos, esas memorias, no responden a lo que los hechos
dieron lugar. Pedro López Lara también, como he dicho antes, es un poeta culto, no cultista ni culterano, y por eso ha dedicado muchos poemas a la pintura, a la poesía, también a las películas y por supuesto a otras artes como la arquitectura o la escultura. Películas como El Gran Dictador, Candilejas, Centauros del Desierto, Blade Runner, o poemas dedicados a cuadros de Velázquez, cuadros de Tiziano, cuadros de Watteau, etcétera, etcétera. No voy a leer ninguno porque alargaría demasiado este capítulo, ¿no? Pero sí que quiero leer uno dedicado a la traición, porque también es un tema muy recurrente en la poesía de Pedro López Lara. Este poema, que se titula precisamente La traición, dice lo siguiente: cuando es convincente y se hace bien, no hay mayor prueba de amor que la traición. De entre las abyecciones, la traición es la única que se arrastra sin miedo hasta nosotros y nos mira a los ojos. En la mirada del traidor fulgura siempre un respeto sacrílego, la versión acabada de toda nuestra historia. En la mirada del traidor alcanza nuestra naturaleza humana su apogeo. Yo creo que en la literatura y en la poesía en general no ha habido ningún escritor que haya hablado de la traición, del traidor, en términos tan elogiosos. Si se puede hablar de elogio cuando nos referimos a un traidor. Porque lo que yo creo que quiere hacer López Lara en este poema es decirnos que aquel que es traidor es realmente un ser valiente, es un ser que no se esconde, es un ser que nos mira cara a cara. Y quiero terminar aludiendo a que la poesía de Pedro López Lara para mí no está escrita a ninguna de las corrientes de este siglo o del siglo pasado. Creo que no es una poesía que pudiéramos encajar dentro de la llamada poesía de la experiencia, tampoco dentro de la poesía de la diferencia, ni de la poesía del silencio, ni de la poesía metafísica, ni de la poesía novísima, ni de la poesía garcilacista, ni tampoco de la poesía vanguardista que contiene todos los ismos. Pero sí es cierto que si leemos atentamente sus poemas, a mí me parece que de todas estas poéticas, en sus poemas hay algo. Es decir, en los poemas de Pedro López Lara bebe su poesía de alguna de estas corrientes, pero sin adscribirse a ninguna de ellas. Yo diría que por la cantidad de asuntos, de temas que conforman la poesía de Pedro López Lara, él ha pasado por todos los frenesís de la pureza y de la impureza de la vida. Y eso es un rasgo que hay que agradecerle porque nos lo cuenta además de una manera, como he dicho antes, cruda, directa, limpia, descarnada, pero sin fingimientos. De ahí que este libro debería pasar al saco de la fama.